Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor conforme a lo que en él está escrito, cuando nos dice allí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a estar entonces entrando en esta noche, en esta meditación de la palabra, como lo hacemos normalmente. Habíamos venido hablando de la fiesta de Pesaj, y estuvimos hablando también de la fiesta de Chag HaMatzot, que nos hablaba acerca, viendo lo que sucedió antes de Pesaj, lo que sucedió en Pesaj y lo que sucedió en Chag HaMatzot hasta el día 4. Hoy vamos a volver a retomar la enseñanza que hemos venido dando sobre siguiendo los pasos de Yahshua. Siguiendo los pasos de Yahshua, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas. El Señor nos dice allí en el Evangelio de Lucas, nos está enseñando, hemos venido siguiendo. Recuerda que estamos siguiendo. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Lo dice en el Evangelio de Juan, de Yohanan. Y también el Señor allí mismo en el Evangelio de Juan dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Que muchas veces hemos tomado esa palabra, que el ejemplo de Hamashiach fue lavarle los pies a los discípulos. No, eso es simplemente se fue una actitud en un momento dado, pero que el ejemplo que el Señor nos ha dado es el ejemplo de su vida sobre la faz de la tierra, sus enseñanzas, y nos enseñó a conocerle. Por eso él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, vamos a seguir meditando en esta palabra de Lucas. Estamos en el capítulo 7, el final de lo que hemos mirado de allí, de este capítulo. Habíamos estado hablando de los peruchín, de los Balí Torá, de los Sefrín y cosas por el estilo. Y ahora hoy vamos a hablar, estábamos hablando de esto, de los religiosos de la época, cómo el Señor los confrontó y cómo el Señor confronta a los religiosos de la actualidad. Esto no ha cambiado. Los religiosos siguen siendo los mismos Sofrí, los mismos Balí Torá, los mismos Peruchín, siguen siendo los mismos con diferentes nombres, y estamos viendo que estos religiosos son hipócritas y fariseos. Pero hoy vamos a continuar viendo, vamos a entrar en el punto 87 de siguiendo los pasos de Yahshua, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a ir mirando a partir del versículo 4 de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Y el primer punto que quiero tocar, o el subtítulo que lleva esta meditación en esta noche, es: ¿a quién irá? ¿A quién irá? ¿Qué quiere decir a quién temer? Yirá es temer. Aquí, entonces, ¿a quién irá? ¿A quién vamos a temer? Y el punto A de a quién irá es: Javerín, no tengan pajad a los que matan el bazar. Javerín, no tengan pajad a los que matan el bazar. Quiere decir, amigos, no tengan temor a los que matan el cuerpo. Ese es el primer punto, el punto A, que vamos a tocar hoy. Vamos a ver qué tanto podemos ir avanzando en esta enseñanza, en este estudio, o en esta meditación. Más que un estudio, esto es una meditación. Estamos meditando en la palabra del Señor. Recuerda lo que dice Josué 1:8: de día y de noche meditarás en la Torá. ¿Qué es la Torá? Nosotros muchas veces
no entendemos. Y a veces cuando nos hablan de la Torá, inmediatamente pensamos en los judíos, pensamos en el judaísmo, pensamos en el pueblo de Israel y no entendemos lo que es la Torá. Algunas personas que ya tienen un conocimiento un poco más actualizado del asunto, entonces ya saben que la Torá, entienden la Torá, los 5 primeros libros de la ley, y dicen es la ley de Moisés. Pero Torá, mi amado hermano, Torá es instrucciones. Eso lo hemos venido hablando. El significado de Torá no es ley como lo traduce la Reina Valera, sino instrucciones. La Torá son las instrucciones de Yahweh para su pueblo, tanto el pueblo de Israel como para el pueblo gentil que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua como Yeshua HaMashiach como su único y suficiente Salvador. De tal manera que para nosotros Torá no puede ser solamente 5 libros. Para nosotros Torá no puede ser solamente el Tanaj. Para nosotros Torá es toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Bereshit hasta Gisgalus. Toda la palabra de Dios tiene que ser Torá para nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, seguir a Hamashiach, los que nos llamamos discípulos de Cristo o talmidín de Hamashiach, no tanto cristiano, no tanto mesiánico. A veces nos encerramos en estos conceptos. No, somos discípulos de Cristo, estamos aprendiendo de Él. Eso es ser un discípulo. Un discípulo es el que aprende la palabra, la enseñanza de un maestro, de un rabino, de un rabí. En este caso, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Él es nuestro maestro. Nosotros estamos aprendiendo de Él, de su palabra. Y como estamos aprendiendo de su palabra, entonces tenemos que escucharla, meditarla y ponerla en práctica. Por eso el Señor dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Si me amáis, guardad mis guardad mis mandamientos. Entonces lo primero que el Señor está hablando aquí, después de que acusó a los Sofrín, a los Baalí Torá, a los Peruchín, después de haberlos puesto en evidencia, aquí nos dice que a quién debemos temer. ¿A quién debemos temer? Es interesante que hoy por hoy, en el estado en lo que estamos viviendo hoy, la gente tiene temor, tiene temor, pero aquí el Señor dice a quién debemos temer. Y aquí lo primero que dice es Javerín, amigos, Javerín. No tengan pajad, no tengan temor, no tengan miedo. No tengan temor, no tengan pajá a los que matan el bazar. Ustedes no tienen que tener temor al que mata el cuerpo. Mira lo que dice. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Es interesante, nosotros a veces nos da temor porque nosotros amamos nuestra vida, amamos el estar aquí sobre la faz de la tierra, y hay muchas personas que sienten temor de la muerte. Sienten temor de pensar que un día van a tener que abandonar el cuerpo. Y en cierta forma es normal que una persona sienta temor. ¿Por qué razón? Siente temor porque no sabe lo que va a pasar una vez nosotros dejemos el cuerpo. Nosotros no sabemos, y nos da temor, nos sobrecogemos cuando no sabemos qué va a pasar con nosotros el día que nosotros tengamos que abandonar este cuerpo. Y entonces el Señor aquí le está diciendo, mire, ustedes, les voy a decir, amigos míos, Javerín, no tengan pajad. No tengan pajad a los que pueden matar el bazar. No tengan miedo al que puede matar el cuerpo. ¿Por qué? Yo sé, a veces nos es difícil. Quizás si nos encontramos en una situación de peligro, de que nos quieren quitar la vida, a veces tenemos temor. Pero el Señor estaba preparando
a sus discípulos, a sus talmidín, a sus eslijim, a sus apóstoles. El Señor los estaba preparando porque iban a venir momentos muy difíciles para la vida de ellos. Iban a venir momentos de persecución, iban a venir momentos de que los iban no solamente a perseguir, los iban a azotar, los iban a encarcelar y los iban a matar. ¿Por qué razón? Simplemente por llamarse discípulos de Hamashiach, discípulos de Cristo, talmidín de Hamashiach. Eran seguidores del Nazareno, seguidores de un tal Jesús de Nazaret, un tal Yeshua de Nazaret, y eran seguidores y predicaban una doctrina de arrepentimiento y una doctrina de volverse hacia el Señor, de dejar todas estas costumbres paganas y cambiar su vieja manera de vivir. Les decían a la gente: miren, hagan teshuvá, vuélvanse a Dios, cambien su vieja manera de vivir. Y eso que estaban diciendo estos talmidín, estos eslijim, estos discípulos y apóstoles, era algo que estaba chocaba en la mentalidad de las personas de la época de la iglesia primitiva. Y como chocaba, entonces ellos no querían escuchar esa palabra. Era una palabra que era dura. Decirle a una persona: mire, el Señor dice, no erréis, no os equivoquéis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los asesinos, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Arrepientan desde todas estas maldades. Entonces era algo que chocaba, como hoy sucede. Hoy está sucediendo esto. Si nosotros nos vamos a la plaza pública a predicar, gracias al Señor ahorita no podemos salir porque tenemos restricción, pero nos vamos a la plaza pública a decirle a la gente que se arrepienta de su pecado, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que lo que están haciendo es desagradable a Dios. Vamos a correr peligro. Vete tú a una parada gay a decirles en su pleno desfile que están actuando de una manera incorrecta, que están haciendo algo que lo que están haciendo molesta al Señor, porque lo que están haciendo es una aberración y va en contra de la naturaleza, y que eso es abominación al Señor. Tu vida, mi amado hermano, tu vida, mi amada hermana, va a correr peligro. Inmediatamente te van a querer asesinar por causa de esta actitud. Y aunque y solamente que tú lo prediques, que nosotros lo predicamos, ya estamos poniendo en peligro nuestra vida. No solamente que nos vayan a matar, sino que nos pueden poner en prisión simplemente por predicar que el homosexualismo, que el lesbianismo, que el adulterio, que la avaricia, que la borrachera y todas estas cosas es pecado. Entonces nos convertimos en enemigos de la humanidad. ¿Por qué nos convertimos en enemigos de la humanidad? Por el simple hecho de estar llamando a un pueblo al arrepentimiento. El simple hecho de decirle a la gente que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos está convirtiendo en enemigos de la sociedad. Entonces, el Señor, que sabe todas las cosas, que conoce el corazón del hombre, que conoce la maldad del hombre, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, estaba preparando y ha venido preparando no solamente a los talmidín que le seguían en esa época, a los talmidín que siguieron después, que escucharon el mensaje de los eslijim, de los apóstoles, los discípulos que escucharon, que aprendieron, que empezaron a caminar. No solamente a ellos los persiguieron. Acuérdate que la iglesia primitiva la perseguían, la llevaban al circo romano, los sacrificaban, y ellos ya estaban preparados para el sacrificio. Sabían que eran llevados como ovejas al matadero. Ellos estaban conscientes de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar simplemente por declarar el nombre de Hamashiach. Y
por predicar el evangelio del reino, la Besura Jajeulá del Malchut Hashem, el evangelio del reino, decirle a la gente, miren, arrepiéntanse y cambien su vieja manera de vivir. Solo por eso ya estaban en peligro. Entonces, eso sucedió, ellos estaban ya conscientes. Vamos a recibir al Señor, vamos a recibir su palabra, vamos a atesorar su palabra, vamos a predicar su palabra, vamos a vivir su palabra, vamos a actuar conforme a la palabra. Y esto ya les iba a traer a ellos consecuencias muy fuertes, que sería perder la vida. Ahora bien, el Señor los estaba preparando a ellos, pero también nos prepara a nosotros. Nos está preparando a nosotros, diciéndoles, miren, no tengan temor, no tengan pajad a los que matan el bazar. No le tengan miedo al que mata el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque una vez que a nosotros nos quiten la vida física, una vez que a ti te quiten, que a mí me quiten la vida física, nada más pueden hacer. Nada más. Hasta ahí pudieron. Después de que me hayan quitado la vida física, lo vamos a mirar de esta manera cruda. Una manera cruda. Como le sucede a la iglesia, a la quejila ya en los países musulmanes. Te quitan la cabeza. Te decapitan. Y te pueden desmembrar. Pueden colgar tu cuerpo allí para el escarnio público. Pero tú ya no estás ahí. Ya hemos muerto. Nosotros no vamos a padecer por causa de lo que hagan con el cuerpo que ya no tiene vida. Hasta ahí lograron hacernos daño. Pero quiero decirte una cosa. El Señor nos habla que nosotros tenemos vida aquí en la tierra, una vida física, que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, esa vida va a llegar a su final. Puede que nos dure 70, 80, 90 años, 100 o más, como puede que nuestra vida ser muy efímera sobre la faz de la tierra. Todos, absolutamente todos, venimos aquí como peregrinos y extranjeros sobre la faz de la tierra. Un día abandonaremos este cuerpo, abandonaremos esta tierra y nos iremos a la presencia del Señor. El Señor nos ha creado con un alma inmortal. El cuerpo un día volverá al polvo de donde fue tomado, pero el espíritu volverá a Dios que nos dio, y el alma que pecare, esa morirá. Quiere decir que nuestra alma tendrá que presentarse delante de la presencia del Señor para dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De tal manera que el Señor nos dice, mire, usted no tema, mis queridos Javerín. Javerín, no tengan pajad. Amén, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor, pero, gloria a Dios. Javerín, no tengan pajad, dice el Señor, por los que matan el bazar, sino que porque nada más pueden hacer. Hasta ahí llegó. Entonces, lo primero que el Señor me está diciendo a mí es, no tengas temor, no tengas pajad. Amén. Ahora, luego el Señor me dice, allí voy a tocar este punto B, que dice, Yirá al que tiene Samhut de echar en el Heinom. Yirá al que tiene Samhut de echar en el Heinom. Temor al que tiene poder de echar en el infierno. Esto es todo interesante. Entonces, aquí el Señor le dice, vean el versículo 5 nos dice, pero os enseñaré, os daré Torah. Os voy a dar Torah sobre a quién debéis temer. Os enseñaré a quién debéis temer. A quién debo tenerle yirá. Temed, yirá, a aquel que después de haber quitado la vida,
tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Es interesante. Aquí el Señor me dice, mire, ustedes no deben tener temor de una persona, de un ser humano físico, que quizás violentamente venga y te quite la vida. No le tengan miedo. Él te puede quitar la vida física. Nosotros podemos morir de una manera violenta. Dios nos libre. No estoy diciendo que el Señor nos mande una muerte violenta. Si hemos de morir de una muerte violenta, pues gloria a Dios, pero que Dios nos libre. ¿Cuántos deseamos? Ojalá que el Señor nos llame y no nos demos ni cuenta que cuando abramos los ojos estemos en el reino de los cielos. Pero el Señor dice, mire, ellos lo único que pueden hacer es quitar la vida física. Es lo único que pueden hacer. De ahí no pueden hacer nada más. Pero yo les voy a enseñar a quién deben temer. Yirad al que tiene Sanjud. Tengan temor al que tiene poder. Poder. El que tiene Sanjud. El que tiene poder. Ese que tiene poder. Ténganle temor. ¿Quién es el que tiene poder? ¿Quién es el todopoderoso? Elohim. Yahweh. Hashem. Él es el que tiene el poder. Dice, ténganle temor a aquel que tiene poder de echar en el infierno. Que miren lo que dice. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, porque Él será quien te llame a ti. Él será quien decida en qué momento de la historia de la humanidad tú vas a tener que entregar tu cuerpo. Es Él. A Él dice, téngale temor a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¡Wow! ¡Wow! Esto es bravo. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree que haya infierno. No cree que haya un lugar de tormento. Muchos religiosos no creen. Aquí el sumo pontífice de la religión tradicional, de la religión católica, apostólica y romana, él no cree en un lugar de tormento. Y como él no cree en un lugar de tormento, le enseña a sus seguidores que no hay lugar de tormento. Pero el Señor me habla de un lugar de tormento llamado el infierno, el que nosotros conocemos como el infierno, que es el Gehinom. Ese lugar, un lugar que arde con fuego y azufre. ¿Qué va a pasar? Otros dicen, no, pero no puede ser. ¿Cómo es posible que si Dios, siendo tan bueno, vaya a mandar a sus hijos al infierno? Porque nosotros todos somos hijos de Dios. Aquí hay un grave error. Un grave error, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. No todos somos hijos de Dios. Ese es el error que mucha gente tiene. Es que todos somos hijos de Dios. Definitivamente no. Somos creación de Dios, sí. Pero el Señor Jesús, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, se lo dijo a los sofrín, a los fariseos, a los doctores de la ley, a todos estos religiosos de la época. Le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer, dando a entender que no por ser religiosos, no por conocer la Torá, no por conocer la palabra de Dios, entonces ahora ellos eran hijos de Dios. No, Señor, yo puedo conocer la palabra del Señor, puedo conocer la Biblia de Génesis al Apocalipsis, me la puedo saber de memoria y ser hijo del diablo. ¿Por qué? Porque no me he arrepentido, porque no he cambiado mi vieja manera de vivir. Sigo viviendo una vida de pecado, una vida de disipada y una vida
maligna. Y entonces, a pesar de que me sé la palabra de Dios, a pesar de que me sé la Biblia, a pesar de que soy un buen religioso, soy un pésimo discípulo de Cristo. No lo soy. Entonces, por eso el apóstol Juan Yohanan en el capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo vaya a la presencia de Dios? Va a haber solamente dos lugares a donde yo pueda pasar la eternidad. Uno, que el Señor Jesús revele a Adonai Yeshua Mashiach, allí, aquí en el Evangelio de Lucas, más adelante lo veremos, lo llama el Señor el seno de Abraham, a la presencia del Padre donde está Abraham. Y el otro lugar lo llama el lugar de tormento, donde será lanzado el diablo y sus ángeles y todos aquellos que hicieron maldad. Allí, cuando yo vaya a la presencia de Dios, la Biblia me habla de que tengo dos lugares. Número uno, la persona que ya recibió al Señor Jesús en su corazón, a Rebe Melech, a Yeshua Mashiach, como su único y suficiente Salvador, dice la Biblia que tendrá parte en una primera resurrección. Bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección, la muerte ya no tiene potestad sobre él. Esa persona irá a la presencia del Señor a recibir el premio, la corona de la vida por haber dado delante al Señor, haber recibido al Señor y haberlo aceptado como su único y suficiente Salvador. Los otros tendrán parte en una segunda resurrección que se llama la resurrección, donde todos los muertos comparecerán ante el gran trono blanco de Dios, y allí los muertos serán juzgados según sus obras. Se abrirán los libros, se juzgará por tus obras, por lo que hiciste sobre la faz de la tierra, y aquel que no se halle inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda. La pregunta sería hoy: ¿a quién temo? ¿A quién tengo que temer? ¿Le temo yo a Dios? El Señor me dice que le tengo que temer a Él, que es el que tiene poder para enviar mi alma al infierno. ¿A quién le tememos? ¿Le tenemos reverencia a Dios? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es un Dios justo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Eso fue lo que Dios hizo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. Mi pregunta es: ¿le he pedido al Señor que entre en mi corazón, que cambie mi vida, que haga una nueva criatura de mí y pedirle que me permita hacer su voluntad? ¿O por el contrario estoy ignorando el llamado que Dios me está haciendo a mi vida? La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Estoy andando? ¿Lo he recibido? Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el tiempo aceptable, es el día de salvación. Quizás mañana sea demasiado tarde para ti, quizás mañana no llegue para alguno de nosotros. Y la pregunta es: ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Si aún no lo sabes,
Permite decirle que el Señor no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? No necesitas prepararte, simplemente necesitas entregarle tu corazón, tu vida al Señor, pedirle al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vida manera de vivir. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Y le pides al Señor con fe, creyéndole que entre en tu corazón, y el Señor entrará en tu corazón y cambiará tu vida. Solamente tienes que decir en ese momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia para pedirte, Señor, que me perdones. Reconozco que he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza, la seguridad que el Señor ya está en tu corazón y Él ha cambiado tu vieja manera de vivir. Solamente 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar en tu tiempo de una palabra y eficaz. La de Bar de Hachén es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Sabemos que en este momento es muy difícil, lo podemos hacer solamente virtualmente, pero busca un lugar donde congregarte, así sea de esta manera, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar en tu ciudad y te lo haré saber. Por lo pronto nos puedes acompañar en este canal de YouTube o de Facebook y congregarte con nosotros de esta manera virtual, donde seguiremos meditando en la palabra del Señor, la de Bar de Hachén, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra y eficaz, la de Bar de Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a tu programa, una palabra y eficaz, la de Bar de Hachén. Gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga y te guarde una vez más.